Los porqués son muchos y presiento que cruzaré la línea de tiempo que me ha tocado recorrer por este planeta sin hallar respuestas concretas que me dejen satisfecho y me iré a la tumba sin esas respuestas. Tengo la capacidad de buscar la alegría en torno a la tristeza. Muchas veces me vuelvo a encontrar con momentos que son algo complejos, pero armo algo que me mantiene alegre de alguna manera. Quizás sea el legado más hermoso que va a dejar mi padre en el momento que él parta, porque tiene una forma mágica de provocar una sonrisa, incluso en medio de las penas más hondas. Me recuerdo con nitidez, hace años atrás, él parado al lado del ataúd donde descansaba mi madre, me llamó y me preguntó con una suerte de tono socarrón quién había sido la última persona que le dio comida a mi madre. Le respondí que yo no, y le devolví la pregunta del por qué, y él sin vacilar respondió porque no le limpiaron la boca. Bueno, era que mamá se estaba desocupando por dentro, obviamente, le fluía algo por la boca. Reímos, y reímos en medio de la tristeza más brutal, esa risa que pareciera un acto de traición al dolor, es también una forma de dignidad, de resistir, de mirar desde otra forma la pena a darle otro ángulo. En una discusión, me recuerdo, con mi amigo Carlos, le dije que maldecía el día que lo había conocido y él, sin alterarse mayormente, me dijo, asúmelo, soy tu karma. Me pareció algo jocoso esa respuesta y terminamos obviamente riéndonos. Reírnos en medio de la tristeza o de la desigualdad o de las formas que nos tocan albergar una vida que de repente no es del todo graciosa. Pero cuando uno se pone tonto grave, la hace más compleja. Don Ramón en su lecho de muerte lloraba al despedir a su amigo Carlos Villagrán y este en un instante de hacer que se aliviara el peso del adiós le dice, tranquilo amigo, volveremos a vernos en el más allá, arriba. Don Ramón con una sonrisa entre llanto le replicó, qué optimista eres, Carlos. Cuando yo parta y mi cuerpo se sea polvo de cenizas, porque he pedido que me cremen para darle obviamente menos trabajo a ese eh, infierno en el cual supuestamente más de alguien ha decretado que me iré. Me gustaría que en mi placa se ubicara un texto que dijera algo que esté relacionado a mi pasar. Al fin muchos descansan en paz de este personaje. O simplemente silenció al fin. He sido una voz incómoda, difícil de silenciar. Respondo a la necedad con ironía y a veces con sarcasmo. Y al estúpido no le discuto. Eso me lo enseñaron en algún momento porque ir al terreno del estúpido es entrar en su campo y en ese lugar ellos siempre ganan. Por eso cuando uno entra a la discusión con un estúpido, lo hace por ingenuo o definitivamente por tonto. Hoy prefiero alejarme de esos mundos. Allá que se queden con los Trump, con los Milley o con nuestros propios macacas locales, figuras huecas, secas de alma, incapaces de ofrecer algo más allá que ruido y odio. Y en esto muchas veces me sigo preguntando los por qué que me sacuden. Y en esos sacudirme aparecen dudas que me duelen de repente. ¿Qué lleva a una persona inteligente a usar su lucidez para abrazar la mediocridad?
¿Por qué se disfrazan de estúpidos para acercarse y empatizar con otros? Porque no todos somos tontos y tarde o temprano el disfraz se cae, la soledad aparece y ese sol que gira en su centro se opaca, dejando solo oscuridad. Pienso en una ex amiga, a quien vi más de muchas veces brillar y siento que con el tiempo su interior se empezó a quedar seco. Y cuando la visualicé, reafirmé que estaba seca, vieja, flaca, fea, con un rubio que más que iluminarla, la hacía parecer un espectro. Es solo un ejemplo. Ustedes pueden imaginar lo suyo, porque todos conocemos a alguien que está en esa misma esquina triste de la vida, aferrándose a un Dios inventado, con una esperanza vana de que terminará probablemente en el infierno que también ustedes han fabricado. Quizás se preguntan a qué viene todo esto. Y ahí vuelvo a estar en la misma línea con ustedes, buscando los por qué. Queremos respuestas aunque sepamos que no existen una lista de soluciones inmediatas ni simples. Lo fundamental es aprender a ubicarnos, saber dónde estamos parados, hacia dónde caminamos, si es que estamos caminando, porque hay algunos que se limitan a marcar el paso sin querer marcar el ritmo. Pero imagínense aquellos que no avanzan. ¿A dónde llega esa marcha? Si te decides en un segundo a detenerte a mirar tu entorno, ese te llevará a entender en qué lugar te encuentras. No es complicado, solo hay que detenerse un momento, hacer una introspección interior y mirar si es que estoy avanzando o estoy dando vueltas en círculo. Espero que lo tuyo no sea siempre un rodeo y si estás retrocediendo, significa que poco has aprendido de tu historia y de tus vidas pasadas. Sí, me pregunto por todo. Y en eso todo me pregunto por las guerras. Pero también me respondo, ¿cómo no van a existir si el ego humano es tan deteriorante, desastroso, que hace que el humano termine generando conquistas sin límites, sin freno alguno? No les interesa y tienen desprecio por la vida y no hay remordimiento. Entonces, ¿cuál sería el problema? Si no hay vergüenza siquiera, si no hay algo que te lleve a un centro. Por eso aparecen gente como la candidata a la presidencia Evelyn Matei que dice de qué sirve romper relaciones con los sionistas, esto no va a detener la muerte de niños ni acabará con la guerra. Esa es una respuesta fría y miserable. Y así nos vemos con los negacionistas encima. Viven tranquilos en su burbuja, no les importa absolutamente nada de lo que sucede. Y generalmente terminan con un predicado, eso fue hace tanto tiempo, ¿para qué seguir revolviendo lo que ya fue? ¿Para qué seguir llorando en el pasado? Si esa fuera la lógica, se entendería que las conmemoraciones no tienen asunto, las memorias tampoco, ni las fechas que uno recuerda, ya sea de un cumpleaños que pasó hace mucho tiempo o de la muerte de un ser querido. Es más, a esos que se llaman cristianos y tienen este predicado, no entiendo para qué hacen una conmemoración en Semana Santa si hace 2000 años que crucificaron al flaquito. Nazarría hablaba de la estupidez. ¿Desde dónde podríamos encontrar respuestas justamente para estos?
pero cada uno sabe bien dónde le aprieta el zapato, aunque yo creo que algunos calzan un número demasiado pequeño y nunca entenderán por qué les duele tanto el caminar y les aprisiona tanto el zapato. Conformidad. No sé si bien porque al escribir esto me aparecen montones de interrogantes y que se las quiero traspasar. Creo que es necesario hacer que el pensamiento crítico se vuelva a instalar. Que las pocas neuronas que están atrapadas en el límite o en el limbo digital se sacudan. Que miremos más allá de la pantalla, que nos detengamos a observar nuestro entorno, nuestro jardín, si es que lo tenemos, o simplemente una flor. Porque en lo sutil está todo lo que es el universo de nuestro ser. Nos atrae muchas veces las bombas, la sangre y el morbo. Nos sentimos más cercanos de la guerra que de la poesía. Leemos muy poca poesía. No digo que ignoremos la tragedia, para nada. ¿Cuántas veces buscamos ver más que lo necesario es saber por qué y para qué? ¿A qué nos sirve? Aquí les dejo el encabezado de ese por qué. Complementen usted, que eso es lo que yo pretendo. Ojalá sirva para detenernos y recordar que el pensamiento crítico, como lo digo anteriormente, no es un adorno, sirve para dudar, para pensar más allá de las frases hechas de la editorial dominguera del columnista Carlos Peña, tan marketadas y tan vacías, o de Christian Barken, cuya belleza del pensar se transformó simplemente en una pobre forma de su actuar. Vamos, tú eres mucho más que eso. Construye tus propios por qué. Reflexiona sobre cómo puedes hacer que tu entorno sonría, incluso en los momentos más oscuros. Les abrazo desde esta fría tarde de otoño desde San Felipe, pero que tiene algo entretenido. Los árboles de la alameda del frente de mi casa no se están llenando de hojas como sería en la primavera de Europa, sino se están desnudando delante mío y hacen que mi caminar se sienta muy agradable cuando piso esas alfombras doradas de hojas secas.